freedom and love, freedom and love, believe people just want more and more freedom and love. What is looking for? Want more and more. People just want more and more freedom and love. What is looking for? Freed from desire, mind and senses purified. I'm freed from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na 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 My love has got the money, he's got his true belief. My love has got no power, he's got his true belief. My love has got no faith, he's got his true belief. My love has got no money, he's got his true belief. Free from desire, mind and senses purified. I'm free from desire, mind and senses purified. I'm free from desire, mind and senses purified. I'm free from desire. Na 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 na
Bueno, muy bienvenidos a este panel, series nominadas a los premios India Catalina, 5 claves que debes conocer. Un espacio que ha propiciado GEMA en Colombia 4.0. GEMA es el grupo de empresas de animación de Colombia que agrupa a las casas productoras dedicadas a la animación y que hace una magnífica gestión y un magnífico trabajo para propiciar el desarrollo de empresas y de productos de animación. Muchas gracias a Colombia 4.0 por visitarnos en Bucaramanga. Yo soy Carlos Ernesto Acosta Posada, soy el director del programa de artes audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues los saludo muy especialmente a todos a quienes nos acompañan en la transmisión de video streaming. Bien, entonces la conclusión a lo que debemos de llegar en este panel es luego del diálogo y de conocer un poco el trabajo que tienen nuestros asistentes, ver cómo podemos encontrar 5 formas de que el trabajo que ustedes están realizando en animación tenga una circulación tan exitosa como los proyectos que vamos a conocer ahora. En parte, en buena medida, tiene que ver también con la formación, que será algo que de alguna manera charlaremos nosotros, pero que es definitivo para que un desarrollo de un proyecto pues alcance los niveles y el estado en el que se encuentran los que hoy conoceremos. Bien, entonces, a mi derecha me acompaña David Vélez, es el director y productor de la serie Tata y Coco, es también el gerente de Bombillo Amarillo, casa que tiene sede en Medellín, ¿no? Así es. Muy bien, David, bienvenido. Gracias. Bueno, una persona muy especial, Lina Arcos, que es la directora y productora de la serie Basic, que es de la casa Signos Studio y es de Zipaquirá. Quiero destacar esto porque normalmente toda la animación sucede en Bogotá, algunas cosas en Medellín y ya empiezan a aparecer en otras ciudades. Zipaquirá es una ciudad que está algo retirado de Bogotá, pero me parece un gran logro que esa sea el sitio, sea la sede de tu casa y que pues también es un ejemplo para que todos entendamos que no solamente lo que se está haciendo en Bogotá y Medellín puede tener una gran circulación. Bienvenida, Ilia. Muchas gracias. Y finalmente nos acompaña Sergio Mejía. Sergio es el productor de la serie Amarillo y Violeta. Es también, bueno, el director y el creador de la serie y es a su vez el gerente de Tres Dados Media, ¿no? Sí, director creativo del estudio. Director creativo, correcto. Empresa con sede en Bogotá. Sí, muchas gracias, Carlos. Bien, estas 3 series tienen en común que tuvieron una nominación a los premios India Catalina. Los premios India Catalina, pues de alguna manera tienen una curaduría de mucho tiempo, de muchos años, tienen unos jurados con un gran criterio y el hecho de que hayan sido escogidas estas series, pues invariablemente refleja que hay calidad, que hay unos resultados que mostrar. Entonces es importante pues que lo pongamos ahora en común. Igualmente también son series que ya tienen un recorrido y que veremos inicialmente sus tráiler. Entonces, pues yo invitaría a la producción a que nos compartiera inicialmente el tráiler de Tato y Coca. Tato y Coco. Problema de género. Coger las estrellas. Tata, tata, Coco, 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 Tata, tata, Tata y Coco, Tata y Coco. Ven, Coco, vamos a jugar con el catalejo. ¡Wow! Mira qué colores tan bonitos. Es azul oscuro en su cuerpo y azul clarito en sus alas, como el cielo. Mirando por un catalejo, viajamos por el mundo entero. Siguiendo a nuestro amigo Gumo, viajamos por cualquier rumbo. Antes de
de ver el siguiente tráiler, yo quiero invitar a quienes están más atrás, que de pronto nos acompañen adelante. Hay espacio suficiente y seguramente podrán apreciar mejor los contenidos que veremos y creo que será más cómodo tenerlos ustedes más cerca. Entonces, pues hay espacio suficiente, ojalá bajen y nos acompañen. Bien, veamos ahora entonces el tráiler de Basic, la propuesta que nos ha compartido Lina. Muy bien, y cerramos esta parte inicial con el tráiler de Amarillo y Violeta. Eso, a conquistar. La misión es invadirlos, no destruirlos. Bueno, Sergio, ahora que terminamos de ver su tráiler, empecemos por su trabajo. Veo que tiene un reconocimiento de Mintic su serie. ¿Qué otros estímulos recibió para la producción de esta serie? Bueno, muchas gracias a los colegas en primer lugar. Muchas gracias, Carlos, Daniel, Lina, a todos ustedes por estar acá presentes. Siento que estos son espacios supremamente importantes. Buscamos también que sea inspirador, esperamos eso. A la pregunta, Carlos, es y creo que es un poco en común los tres productos, bueno, por lo menos dos productos, son estímulos gracias a una convocatoria de Mintic que se llama Abre Cámaras. Amarillo y Violeta, obviamente, si podemos pensar, es de alguna manera una coproducción también entre Mintic y Tres Dados, porque generalmente cuando tú recibes estímulos, los estímulos generalmente, también pensando en lo que tú estás buscando, no son solo suficientes para producir la serie, entonces obviamente también es inversión propia del estudio para lograr, digamos, el estímulo definitivo. Pero el premio de Mintic de Abre Cámaras realmente es un impulso gigante para dar ese paso. Nosotros con Amarillo y Violeta es un producto que llevábamos más o menos un año camellando, trabajando, pensando obviamente en desarrollo. Generalmente es una etapa que es súper importante cuando uno piensa en productos de animación. Esa etapa de desarrollo generalmente no se maneja como con cuidado para nosotros, digamos incluso para todas las empresas de GEMA. Es una etapa que nosotros consideramos supremamente valiosa porque realmente son los cimientos con los que estás construyendo la casa que vas a construir. Y para nosotros esa etapa de desarrollo realmente nos permitió tener, digamos, una idea muy sólida, muy clave cuando pasamos a la convocatoria de Mintic. Bueno, Lina, y en tu caso, en la etapa de desarrollo, ¿tuviste algún estímulo, participaste en alguna convocatoria antes de ya animarte a la producción? Bueno, Basic es una serie que viene pensada desde hace más de 6 años. Fue evolucionando, obviamente, a medida que pasaban los años, nosotros íbamos mirando pues, personas que la vieran, personas que nos dieran consejos para poder participar en el estímulo también del Mintic con Señal Colombia, que fue pues, nuestro coproductor en Basic.
Entonces, pues a medida que fue evolucionando pues la idea de Basic hasta llegar al punto donde pues ya se pudo presentar, se ganó la convocatoria, pues como decía Sergio, es bastante importante para nosotros como esa evolución paso a paso que tiene la serie. No fue como que nos presentamos, ganamos y ya, no, eso viene una idea evolucionando poco a poco, presentándonos también a varios eventos y así pues pudimos ganar como la confianza para poder presentar a Basic como la gran idea que es hoy en día. Y en su caso, David, ¿cómo fue? Daniel, perdón. Bueno, hola a todos, yo soy Daniel Vélez, soy el fundador de Bombillo Amarillo y creador precisamente de las aventuras de Tata y Coco. En nuestro caso, el recorrido y la evolución de Tata y Coco pues, fue bastante interesante porque en el primer momento en que nació para una convocatoria que la abre Mincultura, donde se buscaban contenidos que tuvieran un carácter educativo hacia la lectoescritura, ¿cierto? En ese momento hicimos un contenido que era pues, interesante, que enseñaba a los niños, que tenía como unas cosas que nosotros creíamos que iban a ser muy buenas para los jurados, para que eventualmente lograra la financiación y viera la realidad. El caso es que no logramos llegar a las fechas donde Mincultura cerraba las presentaciones, pero lo presentamos a Crea Digital. También una de las convocatorias que tiene Mintic para etapas de desarrollo de contenidos animados. También tiene una de realización. Y en esa ocasión sucedió algo que fue lo que realmente marcó el cambio o por lo menos poner a caminar este niño. Crea Digital, a diferencia del de Mincultura, nos exigía una muestra audiovisual. Entonces tuvimos que hacer ya no solamente la escritura del contenido, sino también hacer una pequeña muestra gráfica de cómo se iban a ver nuestros personajes. En ese momento logramos algo muy bueno para la evolución de nuestro proyecto y fue que llegamos a pitch. No logramos financiación, pero sí llegamos a pitch. Al presentar el pitch, los jurados nos dieron una retroalimentación súper valiosa que incluso yo aquí se los dejo es como un mensaje, porque uno puede tomarla como algo malo y renunciar al contenido o verlo como una oportunidad de mejora. En nuestro caso nos dijeron, ese contenido tiene un fondo interesante, hay algo ahí muy chévere, muy bacano, pero la propuesta estética no aporta nada. Es más de lo que ya hemos visto en el medio. Como les digo, ahí hubiéramos podido tomar la decisión de decir, no, pues echémosla y botémosla, o evolucionemos con la propuesta que nos hicieron. Cuando vieron Tata y Coco combina 4 técnicas diferentes. Por un lado tenemos el live action, se dieron cuenta que había una grabación de una mariposa en video real. Por otro lado vieron que los fondos son unas maquetas, eso lo hizo un artesano de la ciudad de Medellín, pesebrista. Los personajes son una técnica que nunca habíamos trabajado en nuestro estudio y con el que empezamos a caminar, que es 3D, los personajes principales, y los personajes imaginarios es en lo que somos especialistas, animación 2D. Cuando hacemos esa propuesta artística, pegado de un concepto alrededor de eso, logramos que Mintic, con Abre Cámaras y sus jurados dijeran, esto está muy interesante, esto ya debería ser llevado a las pantallas. Así logramos la financiación. Hola, qué interesante el caso. En el caso tuyo, Lina, porque creo que es algo que suele suceder en los proyectos de animación, es decir, el productor tiene que subordinar un poco su ingenio, creatividad al servicio de una iniciativa educativa, publicitaria, en fin. ¿Tú tuviste alguna motivación en este sentido? Es decir, ¿participaste en alguna convocatoria orientada al desarrollo de un proyecto de animación específico o tuviste libertad total para crear tu proyecto? Bueno, Basic está enfocado al arte y a la música clásica un poco. Ese fue como nuestro principal tema y eso fue lo que nos movió a podernos presentar al Mintic, porque pues sí, el Mintic no nos exige, pero al menos pide algo un poco educativo, algo que los niños puedan aprender, algo que pues los mueva a ellos también. Entonces pues Basic también surgió como,
Como sabes, Signos es una empresa familiar de creativos, entonces nuestra idea principal fue como, hey, queremos mostrarle a los niños, al mundo, que pues arte es mucho más que solo una pintura, un señor famoso allá en un museo en Europa. También arte cualquier niño puede hacer, el arte empieza con una idea, un punto y una línea, que realmente es nuestro primer episodio, punto y línea, en Basic. Entonces, ese dato o ese tema de educativo, alegre, que los niños aprendan, que los niños cada que se acabe un capítulo quieran decir, hey papá, ¿quién es este artista? Hey papá, ¿quién es Mondrian? Hey, quiero dibujar, quiero pintar, quiero hacer lo que hicieron los mismos personajes, fue también lo que nos motivó a presentarnos y lo que les gustó al canal, pues para poder desarrollar la idea y la serie de Basic. ¿A qué canal? Perdóname. ¿A qué canal fue que te presentaste? Al de Mintiquia con Señal Colombia. Ok, muy bien. Bueno, Sergio, ¿y en su caso cómo fue? ¿Tú sintió libertad total o de alguna manera adecuó el proyecto para que pudiera participar en alguna convocatoria puntual? Bien, yo creo que, y es importante, digamos, la pregunta que haces, Carlos, porque siento que cuando uno piensa, obviamente, en proyectos de animación, es una empresa grande, o sea, todos acá seguramente y los que han practicado, los que se han metido en algún proyecto de animación en algún momento, saben que esto es un trabajo de largo alcance y de largo tiempo, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Entonces, generalmente cuando uno apuesta por una idea, obviamente tiene que estar muy seguro y muy convencido de lo que está haciendo porque realmente es lo que te va a cubrir, no sé, 1 o 2 años de tu vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros cuando pensamos también Amarillo y Violeta, nosotros somos un estudio básicamente 3D, pero nosotros también desde hace más o menos 6 años estamos también trabajando en 2D cutout. Pero lo que empezamos a pensar es cómo pensamos en crear productos de acuerdo también a un público específico. Y creo que eso es una cosa que generalmente no tenemos claro en animación. Y es que cuando uno piensa en un producto, incluso ahorita en una charla anterior preguntaba a alguien que por qué no veíamos animaciones para adultos y solamente que había como animaciones infantiles. Y es que uno también tiene que pensar que los productos animados tengan una vida más allá de lo que uno quiere y piensa que es bueno, y es a quién le estás contando la historia, para quién va dirigido tu trabajo, para quién va dirigida la animación. Y en ese sentido nosotros creo que lo que hemos hecho juiciosamente es hacer una investigación también del público al que le estamos hablando. Y yo creo que en esa medida es lo más importante para nosotros cuando pensamos en la idea, ¿sí? Cuando pensamos en la construcción de un producto puntual. Y lo digo porque generalmente el desarrollo, lo que decía, en casos como el de Basic, que tomó 6 años, en el caso de nosotros que realmente fue muy rápido, que encontramos la lógica, que fue 1 año, pero hay productos de nosotros que se han demorado también 4 o 5 años en desarrollo. Y es que cuando tú empiezas a plantear el desarrollo, tienes que pensar en el momento, obviamente en el que termines, qué estaría viendo o tienes que prospectar qué estará viendo la audiencia en ese momento. O sea, tiene que hacer uno también un ejercicio de la imaginación para pensar efectivamente, yo estoy construyendo este producto en este momento y los chicos, por ejemplo, que en este caso Amarillo y Violeta va puntualmente dirigido para niños entre 6 y 9 años, y qué están viendo los niños en ese momento, pero qué van a ver los niños cuando yo termine la serie y la pueda ver el niño, cuando salga a la luz, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio que es muy complicado de hacer, pero que es trabajo también de investigación, y eso creo que es importante cuando uno piensa en productos de animación. Bueno, Sergio, y antes de continuar nuevamente con las preguntas, hay un referente en su trabajo que pues lo disfruté mucho y que seguramente es así. Aquí yo veo mucha gente joven, pero seguramente cuando yo diga esto, algunos van a decir, ay, sí, yo también lo vi. ¿Hay algo que ver con los Barbapapa en alguno de sus personajes? Pues creo que yo creo que finalmente cuando uno construye mundos en animación, finalmente como que termina sacando cantidad de cosas que uno ha visto a lo largo de la vida. Y yo siento que nosotros también, antes que productores, somos espectadores y de alguna manera estamos permeados por una cantidad de cosas que vimos. Incluso en Amarillo y Violeta hay alusiones a películas de Stanley Kubrick muy sutiles, cosas como para adultos, obviamente, a pesar de que está pensado para niños, ¿sí? Entonces, finalmente hay una cantidad de cosas que uno se nutre cuando construye contenidos. Obviamente, Los Barbapapa pues, fue una serie con la que crecimos nosotros. Pues, me encantó, a mí me encantaban los Barbapapa, ¿sí? por eso Entonces, me emocioné mucho cuando vi el referente, el homenaje a los Barbapapa. Claro, por eso seguramente es una serie que no sé acá cuántos conocen. ¿Alguien ha escuchado Exacto, hablar de los ¿alguien Barbapapa? sabe quiénes eran los Barbapapa? Creo que eso es una serie bastante… Ya tienen añitos. Bueno, ya revelé la cédula aquí, ya que puse en evidencia. Bueno,
hay algo que creo muy interesante en este ejercicio que estamos viendo y es que realmente los productos que han merecido los reconocimientos que han merecido es porque son compañías, casas productoras las que lo han hecho. Es decir, no fue Daniel, no fue Lina, no fue Sergio, sino fueron sus compañías. Es decir, y obviamente en un quehacer constante relacionado con la animación que no necesariamente siempre sea esto. Es decir, yo creo que ustedes trabajan en publicidad, trabajan en otro tipo de cosas que les permita que su compañía perviva y que se abra el espacio para producir esto. Cuéntenme un poco cómo funcionan sus compañías y cómo se dan lugar para un proyecto como este en el que pues, necesitan 6 años para poderlo madurar, pero tienen que vivir. Bueno, en el caso de Bombillo Amarillo, tienes toda la razón. Nosotros cuando empezamos a trabajar y hacíamos hasta páginas web, o sea, hacíamos de todo, más perdidos que un berraco. Pero el medio, cuando empezamos a demostrar que éramos buenos ilustradores, buenos diseñando personajes, buenos animándolos, empezamos cada vez a dejar más de lado eso que era la publicidad, eso que eran las páginas, las multimedias, y nos empezó a caminar a servicios de animación. En el caso específico de Bombillo Amarillo, es una empresa en la que nos demoramos en crear contenidos propios. Bombillo Amarillo tiene 13 años y estos contenidos que están viendo y los últimos que hemos desarrollado no tienen más de 3, ¿sí? Y eso responde a que hicimos algo que pocos artistas nos le medimos a hacer. Yo soy ilustrador, por eso monté Bombillo, para poder ganarme la vida haciendo lo que me gusta, dibujar. Yo hice algo que no todos hacen, que fue un plan de negocios. Y en mi plan de negocios, para yo después llegar a ser la empresa que haga contenidos propios, tenía que tener estabilidad financiera para poder mantenerme en el tiempo. Es una cosa súper atípica. Y eso lo dirán ahorita mis compañeros. Es muy atípico que a alguien se le mida eso, pero es porque ya había quebrado una. Necesitaba aprender de haber quebrado una compañía. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Nosotros trabajamos haciendo servicios de animación para Colombia y el mundo. Eso nos da un músculo financiero que nos permite invertir en producciones como las que vieron, pero ha sido el Estado quien ha sido, bueno, el Estado con sus diferentes entes, canales regionales, canales nacionales, sus diferentes convocatorias, quienes han permitido la inyección inicial para que después uno, con los recursos que puede invertir, lleve a la vida estos contenidos. Así lo hemos logrado nosotros. Bueno, gracias. ¿Y en tu caso, Lina? Bueno, Signos Estudio también inició creando páginas web, como innovando como en ese sentido. Signos está hace 22 años en la industria como tal, pero pues con páginas web. A medida que fue evolucionando como esto, se dio una oportunidad, una gran oportunidad en Zipaquirá, que pues es la ciudad en la que estamos, es en la Catedral de Sal, de crear una película 3D. Entonces en ese momento pues los encargados del estudio dijeron, bueno, ¿por qué no hacerlo? Nos arriesgamos a realizar una película donde muestre pues la historia de Zipaquirá, donde de la mina como tal. Entonces ellos pues se animaron a hacerlo, pusieron como todo su empeño en evolucionar como esa idea en Catedral de Sal, y pues ahí se creó el primer negocio, como decía nuestro compañero Daniel, porque pues sin un negocio no va a funcionar ningún estudio en general. Entonces ahí cuando se vio esa oportunidad, ese negocio, que pues lo pudieron atrapar ellos, empezamos a decir, bueno, también se pueden hacer más conceptos de animación, fueron creando diseños. Nosotros en Signos nos enfocamos más en 3D, y al querer enfocarnos en la animación 3D quisimos innovar en la animación. Entonces ahí ¿qué pasó? Nos empezamos a ver que en la industria, afuera, en otros lados, se utilizaban métodos o metodologías como la captura de movimiento, y nosotros decimos, bueno, queremos eso, venga para acá. Decidimos hacer un plan donde pues nosotros en nuestro estudio en Zipaquirá tenemos un capturador de movimiento para animación 3D, para pues varias cosillas que se pueden realizar también. Y pues ese fue como el inicio como de Signos para pues entrar en la industria 3D. Ya pues a medida que iban evolucionando pues la idea en Catedral, se fueron pues evolucionando más conceptos. Tenemos pues 2 películas ahorita en
acerca pues del mismo tema, o sea, uno en Catedral de Sal, el otro se encuentra en Cholula, México, con el mismo concepto de negocio de en un lugar turístico, un lugar donde la gente va a entrar, va a ver la película de cómo fue, la historia, etcétera, etcétera. Y pues a medida como de esa evolución también pues empezamos a crear como contenidos propios, en este caso pues Basic, que es nuestra primera IP de serie como tal, pero pues también se han ido realizando pues cosillas con otros países como lo son Canadá, con una serie web que se llama El Cóndor, también se realizó en el 2015, y pues esa es como el general, como Signos ha podido pues pasar o ir poco a poco en esta industria que pues sí no ha sido fácil, y más en el 3D como tal, porque acá en Colombia el 3D no se realiza, el 2D es mucho más amigable de pronto para la industria colombiana, entonces pues queríamos como tal innovar. ¿Y tu oficio es cuál, Lina? Bueno, Daniel es ilustrador, tú eres... Bueno, yo soy productora de cine y televisión, enfocada en animación 3D. Productora, ok. Gracias. ¿Y Sergio? Bueno, digamos, si Dani tiene como una historia típica, porque me parece que es muy interesante el hecho de pensar obviamente en los números, que me parece que es básico. Nosotros arrancamos del otro lado incluso, digamos también de lo atípico, y es que nosotros siempre hemos sido un estudio que ha construido contenidos animados, o sea, nosotros nos hemos especializado de alguna manera en el storytelling, en la narrativa, en contar historias. Y pese a todo lo que pensamos al comienzo, porque nosotros cuando arrancamos precisamente este año cumplimos 15 años como estudio de animación, nosotros no teníamos todavía ni idea de lo que estábamos tratando de hacer, no había animadores, no había nada, o sea, esto que vemos acá, la gente que puede conseguir ya incluso desde Team Toon o desde Signos, desde Bombillo Amarillo, eso es una cosa que hace 15 años no existía. Entonces nosotros le apostamos siempre a la construcción de contenidos y más o menos durante los primeros 5 o 6 años de construcción de la empresa, lo que hicimos fue ofrecer servicios de historias animadas, o sea, contamos historias animadas a diferentes tipos de organizaciones y lo que hicimos fue construir cortometrajes. Alcanzamos a hacer más o menos como 10 cortometrajes y cuando pensamos que teníamos, digamos, la capacidad, nos lanzamos a hacer nuestro contenido propio. O sea, ofrecíamos, digamos, el talento para narrar historias desde la animación, la mayoría eran cortos animados en 3D y nos lanzamos a hacer un cortometraje que realmente nos fue muy bien porque fue realmente premiado internacionalmente, que se llama Animalario. ¿Sí? Con Animalario obviamente ya tuvimos como un boom importante, nos dimos a conocer de alguna manera tanto nacional como internacionalmente y a partir de ahí seguimos construyendo historias animadas. Construimos Sabogal, que es una serie que se dio 2 temporadas y a partir de la construcción de la serie incluso hicimos un largometraje que fue realmente el primer largometraje colombiano seleccionado en un festival tan importante como ANSI en la selección de competencia. Fue la primera vez que un largometraje colombiano llegaba a esa instancia. Y obviamente, pues esto fue completamente atípico, entonces de alguna manera lo que nos dio la posibilidad es que, ok, podemos contar historias y podemos contar historias animadas y eso realmente es lo que nos ha permitido, digamos, crear músculo y goodwill de alguna manera para subsistir en este mercado. Claro, nosotros somos atípicos en la medida que nosotros muy poco ofrecemos servicios, digamos como los servicios que ofrece Bombillo, como lo ofrece, por ejemplo, Team Toon. Nosotros los servicios que ofrecemos son más integrales a nivel de historia y así ha sido, digamos, como la historia, lo que hemos hecho y llegamos pues con Amarillo Violeta. De acuerdo, bueno, digamos hacer un capítulo único o un corto que no tiene continuidad, no tiene serialidad, pues en animación ya es un reto y es una cosa compleja en términos de presupuesto, tiempo y demás. Hacer una serie es multiplicar ese problema por 4, 5 o 6, bueno, no sé cuántos capítulos. Quiero que me cuenten un poco de la serie de cada uno, cuántos capítulos son, qué duraciones tienen. Bueno, Las aventuras de Tata y Coco inicialmente tiene 5 capítulos de 5 minutos y eso responde a un alcance presupuestal completamente. Recuerden que esta fue una serie que se financió con recursos de Mintic. Ellos tenían muy claro cuánto dinero te iban a entregar para producirlo. Y aquí es donde yo también le hago una invitación a todos ustedes y casi que un consejo y es, si ya sabemos cuál es el presupuesto y sabemos que tenemos cierto tiempo, diseñemos nuestras producciones para que se entregue una buena calidad con el dinero a disposición y con el tiempo de ejecución. Créanme, uno puede prometer ser Disney. Ahora,
en 6 meses y con los dineros que a veces manejamos nosotros, yo creo que difícilmente vamos a lograr hacer 5 capítulos de esa calidad. Entonces tenemos que ser muy realistas, pero muy realistas en qué tenemos, qué capacidad y cómo vamos a ejecutar dicho proyecto y dichos recursos. Digamos que eso nos ayudó mucho a crear este capítulo o estos 5 capítulos que, si bien suenan a poco, es mucho porque son la puerta de entrada para que inversionistas en otro lado digan: me interesa, quiero seguirlo explotando. Usted ya demostró que sabe hacerlo, me interesa, ¿por qué no le buscamos otras ventanas para que esto crezca más? O sea, podemos tener una segunda temporada de la serie de ustedes. Pues yo, más que llamarlo una segunda temporada, una ampliación de la primera. Sí. Porque como la primera es tan corta, también es importante mencionar que para que se te interese la gran industria, tienes que tener mínimo 26 capítulos, mínimo, la gran industria. Pero tú con 13, en canales regionales, en plataformas, o hasta con 10, ya puedes empezar a llamar la atención de las personas. Entonces, digamos que tienes que pensar también a dónde quieres llevar tu contenido. De acuerdo, y este número que nos comparte Daniel tiene que ver un poco con la forma como a la hora de presentarse a un festival o a un encuentro de televisión se empaquetan las series. Nadie compra 2 capítulos. La programación normalmente se hace, pues el año tiene 52 semanas, 26 sería la mitad y luego repiten esa información. Entonces, pensar en producir menos de 26 pues resulta muy difícil. Hay algunas cosas que se pueden hacer día 13 y lo repiten 4 veces, pero no es, digamos, una práctica usual estricta del mercado. Bien, Lina, y en tu caso, cuéntanos de Basic. Bueno, Basic, como pues ya había dicho, es una serie para niños. Consta de 10 capítulos, cada capítulo de 8 minutos. Es una serie de 4 personajes muy niños, muy chiquitos, que son Basic y Aurea, son los personajes principales, con sus fieles amigos Teo y Celeste, que es un gatico y un perrito. Ellos viven en un mundo realmente es un lienzo, es un mundo sin fondo, es un mundo muy abierto que les ayuda a ellos a imaginar, a crear, a moverse a través de este universo, podría decirse así. Entonces, la base principal de Basic es que ellos, cada capítulo tratan de un tema primordial para el arte. Pues iniciamos con punto y línea, los colores primarios, la proporción, el volumen, la textura. Y entonces ellos están acompañados en cada capítulo de algún personaje adicional, puede ser un conejo, un cuervo. En un capítulo vemos a personajes como… Ay, ya se me olvidó. Perdón, me estoy nerviosa. Bueno, vemos a personajes como una gran ballena, donde nos va a mostrar el blanco y el negro, cómo es tan importante esos elementos en el arte. Lo especial de Basic es que ellos no tienen boca, ellos van acompañados de un cuarto personaje que siempre les va hablando, que se llama voz, realmente no, es la voz, y es como, hola Basic. Entonces la voz es la que los guía a través de este capítulo y nos va a enseñar tanto a nosotros como a los mismos personajes a tratar este tema en el arte. Adicional, Basic tiene un elemento muy especial que es la música basada en música clásica. Nuestro compositor Óscar Olaya le puso como un toque especial a cada personaje. Entonces, cada vez que tú ves a Aura aparecer, suena diferente, cuando aparece Teo, cuando Gata aparece, pero todos son elementos de la música clásica, música orquestada. Y esto nos gustó mucho, puesto que la idea era enseñar que la música hoy en día es mucho más que el reggaetón, que el rock, sino como todos esos elementos conjuntos en música bonita que se escucha, que los niños van a aprender, que cuando terminan, y pues eso nos lo dijeron bastante, varios papás nos dijeron, hey, mi hijo acabó de ver Basic y ahora me está preguntando quién es Mondrian. Entonces me tocó sentarme y buscar quién era, pues para poderle explicar que es un artista, o ellos quisieron saber, quiero dibujar el gatico que está en la serie, y esa era también nuestra finalidad con esta serie, que los niños aprendieran de personajes también tan básicos, porque como se dieron cuenta, Basic, y bueno, los personajes están hechos de figuras básicas, esferas, triángulos, cubos, son cosas muy básicas
en los que los niños pueden captarla con conceptos como más profundos como en el arte, porque muchas veces dicen, el arte, entonces que el áurea, que no sé, de la figura, el volumen, no sé. Entonces muchas personas dicen como, el arte es mucho más profundo, no lo van a entender unos niños. Entonces nosotros cogimos y desmenuzamos como cada tema para que ellos empezaran a aprender de que, quiero dibujar, quiero aprender, quiero mirar, y pues es como la base como tal de pues Basic. Bueno, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga estamos produciendo un corto animado que se llama Dinopluma, que procura poner en valor el patrimonio paleontológico de Santander. De hecho, gracias a la gestión de GEMA estuvimos en Colombia 4.0 en Ocaña compartiendo un poco los adelantos. Yo no había producido para público infantil y realmente me quedaría con un pitch de un FDC muy exigente, porque es que un niño no tiene piedad. Un niño es una cosa aterradora, le gusta o no le gusta, así, o sea, no lo endulza de ninguna manera. ¿Cómo fue ese trabajo con los niños? Porque de hecho, si llegaste acá fue porque tuviste que hacer muchos tests y pruebas con niños para saber que efectivamente estaban logrando esto que tú decías, lo están entendiendo, lo comprenden. Bueno, inicialmente Basic era un personaje más adulto. Era un personaje pues también sin rostro como tal, era más adulto, iba a explicar las ideas más formalmente, pero nos dimos cuenta que a eso de los niños o en general a las personas pues los aburre, como que ver una persona, un muñeco como, está chévere pero no nos gusta. Entonces lo que tú dices es verdad, un niño no tiene esa piedad de que como cuando un adulto uno dice, tan bonito, y ya, como que no. ¿Puedes mejorar esto? El niño se vomita y... Sí, el niño te dice, no me gusta, está feo, de uno te va diciendo y uno, gracias. Entonces, pues, con los niños fue pues primero como, mira, les interesó el personaje de Basic. ¿Les gusta Aurea? Entonces la idea era que las niñas al menos se identificaban con Aurea. Entonces, hay 2 colitas. Bueno, me gustaría que la niña tuviera colores más vivos. Entonces, como que ellos también nos iban dando, de hecho, los personajes o los nombres de Teo y Celeste fueron dados por los mismos niños en una encuesta que se realizó. Entonces, pues, eso fue también como bonito, ir como que los niños también nos fueran dando su feedback de que si les agradaba, no les agradaba, si los personajes los atraían para que ellos mismos pudieran dibujar o que si los personajes definitivamente no les gustaban. Entonces, pues, eso fue como que también el trabajo que se realizó en el trabajo de campo con los niños que no tienen piedad, como tú dices. Bueno, Sergio, en su caso, es decir, ¿cuántos capítulos tiene la serie? ¿Cuándo lo podemos ver? Bueno, el formato de la serie, digamos, obedece en principio, digamos, la producción que tenemos obedece un poco a las condiciones de la convocatoria, que eran 5 capítulos mínimo. Nosotros hicimos 5 capítulos de 6 minutos, pero el formato está pensado para hacer 26 capítulos, porque son cortos de 6 minutos. Y un poco en la lógica es porque la serie, digamos, tuvo también un precedente importante y es que se estrenó simultáneamente en 10 canales nacionales, se estrenó el año pasado, en diciembre. Pero realmente lo que nosotros nos interesa sobre todo en la construcción de eso era crear un universo. ¿A qué hablamos con esto? Es básicamente porque los protagonistas son dos alienígenas, digamos, valiéndonos un poco del imaginario que tiene todos y que tenemos todos desde chiquitos, incluso el tema de la invasión extraterrestre. Son 2 novatos que viajan, digamos, por el universo y accidentalmente se toman con la Tierra para conquistarla, pero son tan diferentes el uno del otro que pues no son capaces de ponerse de acuerdo nunca para conquistarlo. Pero hay otro personaje, un tercero, que es, digamos, un personaje que se llama Pupu, que es una streamer, digamos, como la más famosa del mundo mundial, de alguna manera, es trending topic para todo lo que hace, y ese personaje lo estamos tratando de pensar también que se vuelva parte del universo para construir también incluso contenido a partir de este personaje, ¿sí? Que es una persona de alguna manera que también tiene su agenda y cuando los conoce a ellos, digamos que los ve completamente inocentes, dice yo me puedo aprovechar de ellos para hacer mi propia conquista del mundo, un poco es como la lógica. Y en este sentido, eso es lo que pensamos, a construir universos en los que cada uno de los personajes pueda tener relevancia más allá de un solo formato, porque creo que también cuando uno construye universos animados, tiene la posibilidad y la ventaja de saltar a otras ventanas, a otras plataformas. Lo ha hecho Basic,
porque tiene, además de su pantalla para televisión, tiene posibilidades de hacer experiencias en realidad virtual, ¿sí? Seguramente también Bombillo lo ha hecho desde otras experiencias, pero yo siento que lo más importante cuando uno tiene universos es que puede saltar y esa concepción, digamos, de narrativas expandidas se potencia aún más, ¿sí? Y creo que eso es lo importante también cuando uno construye universos animados. Bueno, en el caso tuyo, Lina, dices que los personajes tuyos no hablan. Eso, digamos, que consideras que facilitaría, por ejemplo, una distribución internacional, que facilitaría, ampliaría un público mayor. ¿Cómo sientes esto? Bueno, ese es un punto bastante interesante. Realmente hace poco estuvimos en el mercado de Annecy y ese fue uno de los puntos que más les atrajo a los compradores de Basic, que los personajes no tienen boca, todo su cuerpo es lo que expresa la emoción, sus ojos son los que realmente expresan. Y fue pues como ese impacto que les agradó bastante. Así que bueno, también se me olvidó decir, perdón. Basic tiene dos adicionales que puede decirse que es un video en 3D, en 360, perdón, que está en YouTube, donde tú puedes ver el universo, puedes ver los personajes alrededor, y adicional tiene una experiencia de realidad virtual donde tú puedes también mirar el arte, donde tú puedes mirar pues varias cosas más allá de la serie, más allá del programa, porque el arte ha sido a través de toda la vida humana. Entonces hay muchos temas de tratar, hay muchos temas que nos pueden pues ayudar en la misma serie para que los niños comprendan que esto es más que todo es una expresión. Por eso también los personajes no tienen boca, porque pues cuando tú hablas tú puedes decir muchas cosas, pero tú expresas más con tu cuerpo que con las mismas palabras. Okay. Bueno, Daniel, y en su caso, pensando un poco en los equipos, en el grupo de trabajo, ¿quién es la base con la que usted construye sus historias? Usted es, entiendo, el director creativo, pero ¿se apoya en quiénes? ¿Quiénes son su grupo? Pues realmente ni siquiera soy el creativo del estudio. Digamos que como buen dueño, pues tengo la oportunidad de que mis ideas se escuchen por todos los miembros del estudio. Pero eso no quiere decir que sean mis únicas ideas las que se ejecutan, y eso es muy importante. Realmente el director creativo se llama David Andrés Mesa, y él es el que hace el filtro, porque incluso así yo haya fundado Bombillo, él es el que me da el aval si ese contenido que Daniel Vélez como fundador escribió vale la pena desarrollarlo o no. Es importante en ese sentido ser pues muy humilde. Las competencias, él es una persona formada en cine, en dirección de cine, en narrativa, en audiovisuales. Yo soy un diseñador gráfico, donde mis competencias y mis especialidades son un poco más limitadas, o bueno, una formación más limitada. Obvio, la experiencia me ha enseñado mucho durante los años, pero no soy yo realmente el que hace el filtro creativo, para nada. Al contrario, yo soy feliz cuando esos primeros bosquejos de ideas o esas series nacen en otras personas, porque a veces es hasta más interesante alimentarlas para que lleguen a un India Catalina y terminen viéndose en pantallas como estas. Okay. Y en tu caso, Lina, ¿quién es tu grupo base? ¿Con quién trabajas tú? Bueno, Basic tuvo algo muy particular y fue que empezamos la producción cuando empezó pandemia. Ya estábamos completamente listos para trabajar en estudio, todo el equipo estaba en el estudio cuando, ¡pum!, pandemia, entonces todos para la casa. Entonces ahí nos dio pues también una ventaja que fue poder trabajar con gente alrededor de Colombia. Teníamos animadores en Tuluá, animadores en Bogotá, en Medellín. Entonces eso nos abrió un poco más el campo para que las personas como alrededor de Colombia nos pudieran ayudar. El talento humano, hay mucho talento acá en Colombia que uno no se imagina o que tal vez se limita por estar o en Bogotá, en Zipaquirá, bueno, en diferentes partes en Colombia. Entonces ya pues cuando empezó como ese grupo inicial, tuvimos que pues ampliarnos, tenemos pues ahorita pues igualmente tenemos nuestro estudio en Zipaquirá y tenemos pues gente base, tenemos dos directores de cabeza, uno en animación y modelado que se llama Javier Alfaro y Cristian Ordóñez, que es toda la parte también creativa de Unreal que también empezamos a manejar hoy en día.
Entonces, pues ya con esto, pues Basic se nos agrandó, no era solo como una persona que estuviese en Bogotá, Colombia, también realizó como este evento, sino también fue como todo Colombia se unió para realizar este proyecto. Okay. Bien, y en el caso de Tres Dados Media, ¿cómo es su equipo base? ¿Cuál es su equipo base, Sergio? El equipo base es bastante acordeonable, por llamarlo de alguna manera, porque nosotros realmente nos adaptamos mucho al tipo de proyecto que estamos desarrollando. Pero digamos, yo soy el director creativo, como lo mencionabas al comienzo, como se mencionaba al comienzo, pero realmente yo me apoyo mucho del trabajo del equipo. A mí me encanta, obviamente, que sea, digamos, también parte de creación colectiva, a pesar de que yo, digamos, tomo las decisiones creativas finales, como que asumo, obviamente, tanto las embarradas como los aciertos, pero realmente nosotros tenemos un equipo base que es el diseñador de personajes, ¿cierto? En el caso de Amarillo y Violeta, diseñador de fondos, que son diferentes. Tenemos también un director de arte que trata de darle como la coherencia a ambas miradas, tanto el diseñador de personajes como el de fondos, ¿sí? Tenemos un equipo de guionistas, en este caso, digamos, yo soy co-guionista de la creación de Amarillo y Violeta, porque también me gusta trabajar con gente que te retroalimente. O sea, yo siento que el trabajo en equipo, y eso yo creo que puede ser también como un consejo a todos ustedes, que generalmente uno cuando empieza a construir animaciones está solito allá pensando en que la idea mía que estoy haciendo por allá y que le he evocado trabajo y trabajo es maravillosa, pero entonces tengo celos de no mostrarla porque es que ¿qué me van a decir? Yo siento que es fundamental socializar las ideas. Y yo siento que eso hace parte del equipo de trabajo que tú mencionabas, que todos mencionamos acá. Yo siento que eso hace que las ideas crezcan. O sea, cuando tienes un equipo y confías en el equipo, obviamente le estás poniendo un valor agregado a esa idea que tú tienes. No estoy diciendo que sea mala o bueno, sino que si tú la empiezas a mover y confías en la gente que te retroalimenta, obviamente la idea va a coger vuelo y se va a potenciar. Y así es como se crean las grandes ideas y así se construyen, digamos, los grupos de trabajo. De esa misma manera, cuando tienes un diseño de personajes, por ejemplo, es bueno que lo puedas mover en gente que confíes para que te dé retroalimentación. Y eso es un poco lo que hemos aprendido también desde GEMA y desde la creación de industria, digamos, y es que no siempre el diseño inicial que tú pensaste para tu idea funciona y es lo mejor y no hay nada que cambiar. Eso realmente tiene una evolución y tiene digamos, una historia importante que funcionar, que cumplir. Cuando uno va a los mercados o cuando uno se relaciona con gente que sabe más que uno, porque siempre habrá gente que sabe más que uno, ¿sí? Esa información es la que te nutre. Y yo siento que el grupo de trabajo lo que hace es eso, o sea, tú tienes que buscar gente que te aporte, incluso que te conflictúe frente a las decisiones que tienes, que te ponga límites también. Sí, en el caso, por ejemplo, yo tengo una productora que es Liliana, que es mi socia también, y hace parte obviamente porque los dos tenemos sombreros muy diferentes, ella es de la producción y yo es de la dirección, y eso lo que hace es enriquecer el discurso para que el producto llegue más, tenga mucho más fuerza, sea mucho más sólido, eso creo que es muy importante. Bueno, bien, ya tenemos que ir terminando y pues nuestra promesa era que íbamos a concluir con 5 consejos o 15 orientaciones que fueran importantes y por eso esta pregunta la dejé para el final. Yo creo que la primera es formalizar esa iniciativa, es decir, hacer una empresa no implica contratar de una vez un músico y un ejército de personas. Creo que hemos conocido 3 casos muy interesantes, pero creo que la primera recomendación o una gran recomendación es que ustedes sí formalicen su emprendimiento, su iniciativa, como la quieren denominar, porque pues a la hora de postularse a una convocatoria o lo que sea, pues les va a dar mucho más fuerza y creo que de todas maneras tienen ustedes unas ventajas legales que mayores al ser persona natural. Igual de todas maneras, como lo mencionaba Sergio, pues los proyectos van a ser muy flexibles y esto implicará que pues contraten y vinculen las personas que son, pero siempre pues una empresa funcionará mejor. La segunda, digamos, lo que usted mencionaba, que me pareció muy interesante, digamos, asumir retos posibles, es decir, proponerse proyectos que sean susceptibles de cumplir con el tiempo y con el presupuesto. Probablemente hay proyectos que requieran más presupuesto, pero necesitan más tiempo, o en fin, entonces creo que asumir proyectos que estén dentro de las condiciones que ustedes puedan cumplir es una forma de formarse y de sobre todo generar pues mayores posibilidades a futuro. Incumplir a un cliente, incumplir una convocatoria, es decir, devolver un premio que pasa, pues es algo doloroso y obviamente pues no es lo que
es una frustración no solamente que puede tener consecuencias legales, sino una frustración personal. Haber intentado hacer algo que yo no podía por no haberlo medido desde el comienzo me parece interesante y creo que el ejemplo de Daniel pues nos enriquece mucho. Creo que también hay que aprender a perder, es decir, esto es en buena medida el capital semilla de casi todas las iniciativas de animación, pues va en una convocatoria, entonces uno no siempre va a ganar, probablemente de cada 4 o 5 ganará una vez, o tal vez incluso menos. Entonces creo que aprender a perder y utilizar los reflejos, como nos comentaba Daniel, para un nuevo proyecto, pues es algo que es muy útil, es decir, que un proyecto lo haya leído otra persona, le parezca esto y lo otro y ustedes lo asuman y lo corrijan, me parece que es una forma de evolucionar y de madurar ese proyecto, que además sería pues la otra recomendación, toma un tiempo, es decir, escribir un guión, listo, primera escritura ya, puedo presentarlo a todas partes, no, el caso de Lina, 6 años con su proyecto, incluso algunos pueden tomar un poco más de tiempo, entonces pues no frustrarse porque no tengo ya un guión o no tengo ese proyecto listo, mi etapa de desarrollo ha tomado un poco más de tiempo, pues sería lo más frustrante de alguna manera. Y la quinta recomendación, yo diría que también ustedes deberían medir como sus capacidades y su orientación, digamos, desde lo profesional, es decir, me interesa más la producción, me interesa más la dirección, me interesa más la escritura, porque pues de alguna manera eso va a ser pues definitivo para que ustedes asuman el proyecto con mucho más compromiso, alegría, y el resultado va a ser muy distinto y obviamente se va a disfrutar mucho más. Daniel, Lina, Sergio, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes muchas gracias por haber estado acá, a quienes nos siguen en la transmisión, también un saludo muy especial y los invitamos a seguir en Colombia 4.0 Bucaramanga. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ti. Hola, hola. Bueno, les damos las gracias a todos por asistir a Colombia 4.0. Los invitamos a que consulten toda la programación en www.col40.com. Y